Reconozco que la PAX de Australia ha traído tantas noticias que personalmente no me esperaba. Un evento que la verdad, bueno, sí es interesante, supongo que para los australianos, pero que no suele traer grandes novedades, ¿no? Y para nosotros, la verdad es que de la mano de esta entrevista del medio Press Start a varios de los responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve, pues nos ha traído una cantidad de novedades que personalmente no me esperaba. Una de ellas fue la del vídeo anterior que subí a este, ¿no? Hablando, bueno, uno de los ingenieros de hardware de la propia Valve comentó la mejora en 3.6 de entre un 10 y un 15% de la batería en la Steam Deck LCD en su nueva versión de SteamOS. Bueno, eso si no lo has visto te lo voy a dejar aquí en una tarjetita, pero es que esa entrevista ha traído tanta información al respecto sobre todo relacionado con el nuevo hardware, que ¿qué quieres que te diga? Creo que merece la pena también tratarlo todo por separado y revisar la entrevista de cabo a rabo para que lo puedas ver personalmente. Y decirte que he abierto un nuevo canal de Discord para todos los amigos que están suscritos al canal de Twitch, link en la descripción y el comentario fijado, y también a todos los miembros de la comunidad de YouTube que también estáis día a día, bueno, uniendo y apoyando todo el contenido que hago diariamente, tanto en handled.com como en la web, como en los de streaming, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos por el Discord. Te dejo toda la información en el comentario fijado y en la descripción. No me voy a enrollar más y vamos a irnos con la noticia, ¿no? Con esta entrevista, que concretamente voy a explicarlo ya. Ayer lo expliqué un poco por encima porque me quería centrar en el tema del 10-15% de la batería, porque tiene bastante tela que cortar, había que explicar muchísimos elementos, muchísimos conceptos que podían escaparse un poco, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en la entrevista que creo que es de las más interesantes que hemos tenido en el último año relacionado con Steam Deck y el nuevo hardware de la propia Valve, ¿vale? Bien, ¿de qué va la entrevista? Y vamos a profundizar un poco en ella. En esta entrevista se hace, una entrevista a 3 personas concretamente, pero al final nos vamos a centrar en dos que son las que al final acaban hablando y las que tienen la principal peso durante toda la entrevista, que es Lawrence Young, ya sabéis, es uno de los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve, junto con Pierre-Luc Griffy, y después ha salido a la palestra una persona que yo no conocía, por lo menos hasta ahora mismo, que es Yazan Al-Dehayat. ¿Quién es Yazan Al-Dehayat? Pues un ingeniero de Valve que había estado trabajando anteriormente en Microsoft. Desde el año 2017 estaba trabajando en la propia Valve, muy buen año para meterse a trabajar como ingeniero de hardware dentro de Valve. Y claro, todo lo que está diciendo este hombre está 100% justificado y avalado, porque la entrevista se hace junto con Lawrence Young, que ya lo conocemos, ¿no? Por supuesto, le he mirado el LinkedIn, le he mirado todo para poder revisar que es una persona 100% de fiar, pero bueno, la entrevista se le está haciendo con un responsable de Valve que conocemos todos, ¿no? Por lo tanto, 100% fiable todo esto de esta entrevista de Press Start, un medio australiano durante la PAX de Australia, ¿no? Como tiene lógico. Bien, vamos a empezar a revisar algunos de los elementos que a mí más me han llamado la atención, sobre todo porque hablan concretamente del nuevo hardware, ¿no? ¿Cómo empiezan a hablar de este nuevo hardware? Porque empiezan de menos a más. Vamos a empezar a ver la entrevista y vas a decir, bueno, Rafa, tampoco es para tanto. Ostras, Rafa, ¿este hombre puede decir eso? ¿De verdad está confirmando esto? Sí, así funciona la entrevista, así que vamos a ir de menos a más. Y personalmente entiendo que lo habrán escrito así los del medio, pero oye, mis 10 es al que hizo la entrevista, ¿no? Así que bueno. Primero empiezan a comentar un poco sobre el tema de cómo ha sido el tema de la logística para Australia, ¿no? Cómo han tardado tanto y tal. Y en ese momento, una pregunta que en realidad podría ser bastante aburrida y tal, Lawrence Young responde esto, pero después el Yazan Al-Dehayat después responde y termina de culminar todo, ¿no? Me hace mucha gracia. Vamos a leerlo porque es bastante interesante. Australia siempre estuvo en nuestra lista, ¿no? Vuelvo a decir, esto parece que no tiene ningún tipo de interés, pero después se va diciendo, ¿pero de verdad estás diciendo esto? Bastante curioso. Australia estuvo en nuestra lista y teníamos que asegurarnos desde el punto de vista de la certificación, y la respuesta es realmente aburrida. Solo tomó hasta ahora tener todo alineado, por lo que necesitábamos tener logística y envío y un socio logístico externo y todo alienado antes de que pudiéramos realizar envíos oficialmente aquí, y ahora podemos. Si hubiera podido ser antes, habríamos sido antes, ¿no? Bueno, básicamente te están diciendo que quieren tener el control del envío y el control de la logística para vender, no en un socio externo como hace en parte de Asia, ¿no? Como en Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, que lo hace a través de una empresa que se llama Komodo, sino que lo querían hacer de ellos de manera directa, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a quedarnos un poco pillados, porque Yazan Al-Dehayat empieza a soltar todo, ¿no? Leo. Queríamos poder venderlo a través de Steam.
Bueno, lo que he dicho, una venta directa, ¿no? Por parte de ellos, ¿no? Y parte de eso es que esperamos que la inversión que realizamos en la infraestructura nos permita vender hardware futuro en Australia mucho más rápido. Solo queremos hacerlo una vez y hacerlo correctamente y allanar el camino para cosas futuras. Bien, vamos a ver. Yo no sé si te estás dando cuenta de lo que está diciendo este señor, y yo personalmente, yo sí que creo que, yo que sé, un Gabe Newell que lee esta entrevista, un responsable de marketing de Valve que lee esta entrevista, va a decir, o A, les han dicho que pueden decir este tipo de cosas con toda la naturalidad del mundo, o alguien está pegando un toque a la puerta de este señor, porque si tú analizas lo que ha dicho, es que te quedas realmente loco. Vamos a analizarlo porque a lo mejor no has caído, ¿no? Bien, vamos a ver. Queríamos poder venderlo a través de Steam. Hasta aquí todo correcto, y parte de eso es que esperamos que la inversión que realizamos en la infraestructura nos permita vender hardware futuro en Australia más rápido. Vamos a ver. Si tú vas a vender una handheld PC exclusivamente, ¿vale? Incluso una Steam Deck 2 o lo que sea, y ya está, no vas a tener mucho más hardware. Vamos a ver, puedes crear una infraestructura bastante tocha y puedes crearla, pero vamos a ver, tampoco sería una cosa prioritaria. Puedes tirar de todo tipo de empresas externas, de, yo qué sé, comercializarla en centros comerciales, en tiendas de minoristas, etcétera, como hace Nintendo, como hace la propia Sony o lo que sea. Después la propia Sony, Microsoft o Nintendo vende después esos productos de manera directa. Pues sí, poco a poco, en algunos sitios sí que tienen tiendas online, en otros no, etcétera, ¿no? Dependerá un poco del país. Pero esta gente lo que quieren es tener un control y una distribución muy férrea, porque básicamente lo que te están diciendo es que quieren vender hardware a futuro de una forma muy tocha. Aquí me está dejando, y vuelvo a decir, esto es lo menos importante de toda la entrevista, después va avanzando y digo, pero por favor, este señor, ¿cómo ha estado hablando todo esto? Pues básicamente lo que te está diciendo aquí Valve es, oye, mira, es que vamos a lanzar, no vamos a lanzar solo la Steam Deck, no vamos a lanzar solamente la Steam Deck 2. ¿Qué te crees? ¿Que solo vamos a lanzar la Deckard? ¿Que solo vamos a lanzar...? No, aquí te están dejando claro que Valve tiene un proyecto tan grande de venta de hardware para todos y cada uno de los factores de forma y para cada uno de los entornos del mundo del gaming, para llevar la plataforma de Steam a cualquier cosa y a cualquier entorno, que no tiene ni medio sentido, ¿no? Personalmente yo es lo que leo, porque tú no haces una infraestructura que cuesta años en desarrollar, invertir. Esto es una inversión bastante tocha dentro del país. Claro, en, ¿cómo se llama? En Europa ya la tenían básicamente hecha. En Estados Unidos, obviamente. En Canadá, obviamente. En Reino Unido, pues bueno, un poco cuarto de lo mismo junto con Europa, ¿no? Pero ahora están desarrollando diferentes canales. Asia, pues se ve que no terminan de comprender el concepto y han dejado, ahí sí, externalizar a una empresa que pueda entender la propia idiosincrasia de la persona asiática, porque ya sabemos que en Asia muchas formas, como nosotros vemos en Occidente, la propia venta, la propia comercialización, el propio marketing, juega otras reglas del juego. Y yo entiendo que la propia Valve ha dicho, mira, aquí no podemos jugar teniendo nosotros el control si queremos tener de verdad éxito en estos mercados, y tenemos que externalizarlo con diferentes empresas que puedan entender la propia idiosincrasia de esos mismos mercados. Pero en mercados como Australia, entiendo que próximamente Nueva Zelanda, etcétera, pues irán ahí. Latinoamérica, etcétera, pues de momento lo veo más complicado. Entiendo que van a ir por mercados como puede ser Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está claro el compromiso de la propia Valve por lanzar un montón de hardware. Steam Deck solo va a ser la punta del iceberg, ¿no? Y continuamos, porque vuelvo a decir, esto solamente es una tontería. Loren Yang termina de responder, termina de apuntillar este comentario. Ahora que Australia es parte de nuestras regiones de envío de hardware, ahora que estamos todos configurados, también lo será para todo nuestro hardware futuro, ¿no? Por cierto, está muy mal traducido porque esto está traducido con el Google Translator desde el inglés. Y continuamos porque de verdad aquí no hay ningún tipo de desperdicio. No es muy emocionante ni novedoso, es principal. Bueno, a partir de aquí sí que ya está hablando de temas de cómo funciona la fábrica. Aquí esto no nos interesa, vamos a tirar para adelante porque no tiene demasiado sentido, ¿no? Y nos vamos a ir ya a la siguiente parte de todo esto, ¿no? Esta parte de la de el hardware sigue mejorando y tal, con la Steam Deck LCD en un 10-15%, ya la comentamos en el vídeo de ayer. Por lo tanto, me voy a saltar esa parte, que es una de las más importantes, y por eso le dediqué un vídeo específico. Pero la primera parte es que no tiene tampoco desperdicio, y creo que también no es la más potente de todo este texto. Incluso esta para mí del 10-15% no es la más potente, pero sí que creo que es la que más suele interesar a todo el mundo, ¿no? Yo soy tremendo friki de este mundillo y personalmente no es lo que más me impactó esta parte, es la que viene después. Pero vamos a ir por aquí porque sigue siendo bastante potente. Creo que lo más importante, y está hablando sobre la importancia que tiene Steam Deck y la, ¿cómo se llama? Y la clave del éxito que tiene Steam Deck, ¿no? Para poder seguir mejorándola de una forma
forma que pocas empresas pueden seguirle en la carrera, ¿no? A la propia Valve, y dice lo siguiente, Yazan Al-Dehayat, ¿vale? Este ingeniero de hardware de la propia Valve. Creo que lo más importante es la estrecha relación que tienen los chicos del hardware y del software. Realizamos muchas pruebas y optimizaciones, y también nuestra relación con AMD. Como tenemos un chip personalizado, tenemos muchas palancas que podemos accionar y muchos cambios muy específicos que podemos solicitar. Realmente somos dueños de toda la pila, hasta el firmware y el software, que es algo que creo que es único en Valve y Steam Deck, pero un poco difícil de emular, sin duda. ¿Qué te está diciendo aquí? Básicamente que ellos están sacando o tienen las mismas herramientas que puede tener una consola, pero dentro del segmento del hardware. Dentro del mundo de PC, poder hacer cambios específicos que solamente afecten dentro del mundo del videojuego son entre raros y nulos, vamos a decirlo así, porque muchas veces estos cambios a lo mejor pueden sacrificar otro tipo de rendimiento en otro tipo de circunstancias. La propia Valve tiene un chip que se ha hecho para ellos mismos, por lo tanto, aquí de momento me está diciendo que esa dualidad no la van a perder. Por lo tanto, rumores de que la propia Valve podría estar utilizando el Z2 Extreme de AMD del año que viene, etcétera, como base para la propia Steam Deck 2, yo creo que se están eliminando. ¿Por qué? Porque esta relación tan estrecha entre hardware y software quieren seguir manteniéndola, y lo están destacando en esta entrevista. Y si el ingeniero de hardware de la propia Valve te dice eso, 2 días después no va a empezar a decir hemos cogido un chip genérico que están cogiendo... No va a hacer eso, ¿no? Y después te está diciendo que la importancia de desarrollar un propio sistema operativo para ellos. Bueno, esta parte no es que es bastante potente, me parece bastante interesante, y creo que, aunque no dice nada nuevo, sí que es cierto que me termina de, de confirmar la importancia que tiene tener algo tan específico como puede ser SteamOS, que sí que es un PC, pero como mucha gente dice, a lo mejor está en ese caballo, ¿no? Está a caballo entre un PC y una consola, ¿no? Tenemos esas dos mitades, ¿no? Continuamos porque aquí es donde, bueno, esta es la parte de 10-15% de mejora de, de la batería, que esto ya lo estamos comentarios, y seguimos, ¿no? También se avecinan más cambios de los que creo que es demasiado pronto para hablar, pero creo que la duración de la batería no es algo con lo que creamos alguna vez terminaremos. Intentaremos mejorar constantemente porque creemos que también se trasladará en los modelos futuros. Y creo, que no sé si estáis interpretando, estáis leyendo entre líneas lo que está diciendo en estas frases, porque personalmente creo que es lo más potente de la entrevista. Y a lo mejor muchos de vosotros me vais a acusar de que estoy sobreinterpretando lo que sea, porque muchos de vosotros muchas veces me decís esto. Pero ¿qué queréis que os diga? Más o menos todo suele coordinarse por este tipo de cosas, ¿no? Porque Valve no habla al azar. Las cosas no tienen, directamente yo pienso que no tienen un material de marketing, una línea de marketing, sino que simplemente hablan de manera libre, ¿no? Y voy a explicar qué está ocurriendo en esta frase porque a lo mejor no te has dado cuenta. Y también se avecinan más cambios de los que creo que es demasiado pronto para hablar. Es decir, más cambios, ya no solo a lo mejor para la propia Steam Deck LCD, como estaban hablando de cambio de SteamOS 3.6, sino para futuros modelos. ¿Por qué digo de cambio de futuros modelos? Te está hablando del ingeniero de hardware, ¿vale? Recordemos, te está hablando del ingeniero de hardware. Y por lo tanto te está diciendo más cambios. Cambios son cambiar una cosa, un modelo, por otra, ¿no? De la que creo que es demasiado pronto para hablar. Y ahora vais a entender por qué creo que va a ir por lo que te digo, porque esto tiene mucho sentido. Pero creo que la duración de la batería no es algo con lo que creamos que alguna vez terminaremos. Bien, vamos a ver. Para mí, ¿qué está diciendo en esta frase? Lo digo específico, te lo voy a decir claro. ¿Cuál es el cambio mayor que podría hacer Valve? Que estamos viendo que la propia Valve está, trabajándolo, está trabajando día y noche para poder conseguir que eso ocurra dentro de un hardware tremendamente diferente a lo que viene a ser una Steam Deck o incluso una handheld general, una handheld PC normal y corriente, pues es la arquitectura de la propia CPU. Y me explico. En esta frase, lo que me está dejando claro, por lo menos lo que yo entiendo, es que dicen que uno de los cambios que están haciendo, cambios bastante tochos relacionados con el tema de la batería, es básicamente ese cambio que creo que están haciendo, es cambiar la CPU o la APU por una APU que venga de x86, que es la APU normal y corriente de los ordenadores, de los portátiles, de tu tremendo ordenador con 4090, de la Steam Deck, de Asus ROG Ally, ¿no? Que es un procesador normal y corriente, pasarlo a un procesador ARM, el típico procesador de los teléfonos móviles. ¿Y por qué creo que es esto? Porque ¿cuál es la característica que más profundamente está arraigada entre la gente de los procesadores ARM? Es la batería.
es la batería. O sea, se utilizan los procesadores ARM y es una de las grandes historias alrededor de los procesadores y de los chips ARM, que es la eficiencia energética, el ahorro de batería. ¿Y por qué creo que está hablando de esto de manera directa? Primero, por todo el trasfondo que tenemos. Se han descubierto dentro de la propia Steam programas que están probando de manera continua diferentes juegos dentro de Steam en, ¿cómo se llama? Con un Proton que se llama Proton ARM X86 y otro que se llama un Proton ARM Wacom. Vamos a ver, no hay que ser tremendamente listo, y esto está sacado de la propia Steam, no hay que ser tremendamente listo de que Valve ya tiene un Proton, una capa de compatibilidad para jugar en este tipo de chips, ¿no? En sus juegos en este tipo de chips. Eso es obvio, lo sabemos, y creo que no vamos aquí a descubrir, bueno, América ahora mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que todo el mundo, cuando pensamos en chips ARM, pensamos que ya va a ser la panacea de la batería. Y aquí te está diciendo una cosa muy específica, que es: pero creo que la duración de la batería no es algo con lo que creamos que alguna vez terminaremos. Es decir, aunque se avecinan cambios muy enfocados a la mejora de la eficiencia energética, te lo estoy traduciendo del lenguaje de él oculto al que creo que está diciendo. Aunque se avecinan más cambios específicos para la mejora de la eficiencia energética, cambiando el chip X86 a uno ARM, esto no va a ser la panacea y vamos a seguir teniendo problemas para la duración de la batería, y que creo que eso directamente va a ser un problema continuo, ¿no? Y es que ya sabéis que una de los indicios, ¿no?, que hacen pensar que la propia Valve está pensando en que en cambiar su chip de X86 a los propios ARM es precisamente de que los chips de AMD parece que se han quedado un poco estancados en sus nuevas generaciones en cuanto a mejora en duración de batería. Y una de las filtraciones más interesantes que ha habido en los últimos meses ha sido que la propia Nintendo había rechazado a AMD precisamente por ese mismo concepto, y que había elegido a Nvidia, y que Nvidia era tremendamente eficiente. Y Nvidia solamente puede hacer un tipo de chip a día de hoy, que son chips ARM, que por cierto, no quiero mezclar noticias, pero te lo quiero traer también. Ya se ha confirmado que Nvidia va a sacar su propio chip, su propia APU, junto con MediaTek para ordenadores convencionales. Ya lo habíamos estado comentando, de que esto estaba más que cantado, de que esto era más que obvio, ya ha ocurrido, ya está. Por lo tanto, llegan en la segunda mitad de 2025, y ¿sabéis qué máquina saldría en la segunda mitad de 2025 o principio del año 2026, según parece o han dejado intuir los principales responsables del proyecto de Steam Deck? Pues sí, Steam Deck 2. Por lo tanto, sería un muy buen momento también para sacar su nuevo SoC Nvidia, por supuesto personalizado y específicamente hecho junto con MediaTek y junto a la propia Valve, ¿no? Un poco como hicieron, también hay que decir, AMD junto con Valve y sus nuevos sus Z1 y Z1 Extreme, que un año antes de que los lanzaran, pues habían sacado este modelo de máquina, ¿no? Que sería la Steam Deck con su chip personalizado. Lo dejo caer, no tiene nada que ver con esto, pero creo que es bastante interesante. Intentaremos mejorarlo constantemente, sigue hablando sobre este tema, porque creemos que también se trasladará a los modelos futuros. Te digo, yo personalmente pienso que está hablando de todo esto, pero hasta aquí puedo leer. También han estado hablando no solamente de hardware, sino que también han estado hablando también sobre Xbox Game Pass. Y te digo, aunque aquí yo sé que muchos de vosotros estáis muy deseosos de saber cómo va a ser el futuro, si Game Pass alguna vez llegará a SteamOS o lo podrás ejecutar de manera nativa dentro del sistema operativo oficial de la propia Steam Deck, yo personalmente creo que esto no tenemos que llevarlo a, ¿cómo se llama?, la responsabilidad de la propia Valve. Valve, su objetivo es vender juegos dentro de su propia plataforma, no que otros usuarios quieran vender, otras empresas quieran vender su juego dentro de su dispositivo, ¿no? Pero, y aquí os lo voy a resumir, no lo voy a leer específicamente, os lo voy a resumir. Aquí lo que te dice Jan, ¿vale? Es lo siguiente, vamos a ver. Nosotros hemos abierto la puerta para que cualquiera pueda ejecutar lo que quiera dentro de nuestra máquina. Si esa gente, ¿vale?, Microsoft, quiere hacer funcionar Game Pass dentro de esta máquina, que lo haga, pero que, vamos a ver, que nosotros solamente ponemos la facilidad, no vamos a hacerle el trabajo. También te tengo que decir una cosa, y es que el propio Gabe Newell, en una entrevista a IGN ya hace años, comentó que ellos estaban abiertos perfectamente a que el propio Game Pass se integrara dentro de Steam.
obviamente esto entiendo y se sobreentiende de que ellos se llevarían también un porcentaje de los beneficios, y a lo mejor eso no es que algo que le beneficie a la propia Microsoft, ¿no? Pero bueno, igualmente no está exento de que Microsoft, haciendo un soporte no oficial, ¿qué quiero decir con esto? De que permita que se ejecute o que se pueda instalar Game Pass dentro de sistemas operativos Linux / Steam Deck, aunque ellos de manera oficial no se comprometan a que eso funcione bien. Eso ocurre un poco, bueno, la empresa más importante que hace esto es la propia Battle.net, ¿sí? Blizzard, esto no es una broma. Blizzard, aunque no da soporte para su launcher de Battle.net dentro de Linux / Steam Deck, de manera tradicional, desde hace bastantes años, intentan no romper nada y que todo funcione perfectamente bien, por lo menos los juegos de Blizzard funcionen perfectamente bien dentro de Linux desde su propio launcher, y cuando han roto algo dentro de Linux han pedido disculpas dentro de los propios foros de la propia Blizzard. Por lo tanto, vuelvo a decir, este soporte no oficial creo que sería lo más interesante de todo, ¿no? Vamos a terminar hablando, y esa es la parte que hablan de Xbox Game Pass, que creo que es bastante interesante y que ellos están muy abiertos, ¿no? Y seguimos con una parte que creo que es muy interesante, que esto es lo último que ya están comentando y que también habla un poquito del futuro del hardware. Por último, quería saber qué tan amplia es la visión para Steam Deck, ya que Valve, esto es el entrevistador, ha lanzado una gran cantidad de hardware en el pasado con diversos grados de éxito, pero no hemos visto iteraciones posteriores con frecuencia, o sea que no ha habido una segunda versión de nada de lo que hayan lanzado, y está muy claro que esto es diferente, es decir, Steam Deck. Estamos trabajando en la generación futura de esto, es decir, la siguiente versión de la propia Steam Deck o en la generación siguiente de Steam Deck. Steam Deck es una especie de culminación de todo lo que aprendimos haciendo hardware hasta este momento: Steam Controller, las Machine, la Valve Index y Steam Link. Así que tomamos todas esas cosas que aprendimos y dijimos, ok, aquí está Steam Deck como bueno, todo empaquetado, y es verdad, es la culminación de todo, porque si lo analizas son las mismas tecnologías que te lo han puesto en un único sitio. Y de la misma manera tomaremos los aprendizajes que tenemos de Steam Deck y los trasladaremos también al nuevo hardware futuro. Esta frase es brutal, porque yo he querido verla también en inglés, porque yo digo, ¿esto significará exactamente lo mismo que se ha hecho en la traducción? Y creo que personalmente sí. Lo que dice es, aquí estamos tomando los aprendizajes que hemos tenido con la Steam Deck y esto lo trasladaremos a nuevo hardware en el futuro. No te está diciendo a una nueva generación de Steam Deck como te está diciendo aquí, sino que, bueno, te ha dicho anteriormente, sino que en nuevo hardware futuro. Nuevo hardware futuro que podría ser perfectamente sobre, por ejemplo, una Valve Deckard, ¿no? Ya sabéis, las Steam Deckard, esa gafa de realidad virtual standalone, hay muchísimas teorías al respecto, y la propia Valve ha estado bromeando con usuarios dentro de la PAX de Australia diciendo, ¿las Deckard? ¿Qué son las Deckard? No sabemos, algo así, ¿no? Como que habrían estado bromeando, y claramente ese es un proyecto que está encima de la mesa, que va a salir más pronto que tarde, pero que ya sabéis que Valve es bastante reservada en este tipo de cosas. Si lo encuentras dentro de su código, magnífico, pero te lo van a anunciar el día que lo vayan a vender o el día que lo vayan a poder reservar y punto. Ya sabéis que de un día para otro es como funciona Valve en este tipo de cosas, que por lo tanto, y para mí personalmente me parece bastante bien. Así que nada, dicho todo esto, muchísimas gracias a todos los amigos que estáis aquí, que habéis visto el vídeo, por supuesto a los que estáis apoyando el canal siendo suscriptores del canal de Twitch, link en la descripción, en el comentario fijado, y los que estáis unidos a la comunidad de YouTube. Así que nada, deciros que a mí personalmente esta entrevista me ha dejado un ojiplático. No me esperaba que hablaran sobre todo de las mejoras de Exynos 3.6 con las mejoras de la batería, que eso ya lo tratamos en un vídeo anterior, que hablaran claramente de la importancia del nuevo hardware y de que no van a estar centrados en una Steam Deck 2 específicamente, sino que están muy abiertos a nuevo tipo de hardware que no han dejado aquí, etcétera, etcétera. El tema de ARM, que muchos de vosotros pensaréis que a lo mejor estoy sobreinterpretando, pero que yo personalmente creo que es básicamente lo que ha dicho este señor, y para mí es que esto está bastante claro. Espero que te haya gustado el vídeo, te veo por comentario y nos vemos en otro. Chao.